La noche en que la Llorona volvió. En el remoto pueblo de San Miguel del Río, la leyenda de la Llorona era más que un simple cuento para asustar a los niños. Era un oscuro recordatorio de la tragedia que una vez arrasó esas tierras. Cada generación escuchaba la misma advertencia: no te acerques al río después del anochecer, porque ella anda buscando a sus hijos, y a cualquiera que se cruce en su camino. Diego era un joven fuerte, orgulloso y, sobre todo, escéptico. Había escuchado desde niño la historia de aquella mujer que lloraba entre las sombras, pero para él todo era superstición, cuentos para controlar a los niños. Así que aquella noche, bajo el manto de una luna nueva que ocultaba hasta las estrellas, decidió probar su valentía y caminar junto al río. El aire estaba frío, y una densa neblina comenzó a envolver el pueblo como un manto espectral. Diego sintió un escalofrío que no supo si era por el frío o por algo más. Al acercarse a la ribera, el murmullo del agua se mezcló con un llanto suave, un sollozo lastimero que parecía romper el silencio con una tristeza infinita. «Debe ser un niño pequeño», pensó. Pero entonces, el llanto se transformó en un grito desgarrador. «¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Diego detuvo su paso. La voz parecía surgir de la nada, pero también estaba impregnada en el aire húmedo. De pronto, entre la neblina, una figura comenzó a tomar forma. Una mujer de piel tan pálida que parecía translúcida, con cabello oscuro y enmarañado, y un vestido blanco que parecía mojado, manchado con tierra y sangre reseca. Sus ojos negros, vacíos, lo miraron con una mezcla de dolor y furia. Su boca se abrió en un grito silencioso, y sus lágrimas no eran agua, sino una corriente espesa y oscura, como sangre que brotaba de sus ojos. Diego quiso retroceder, pero sus pies estaban atrapados, como si raíces invisibles emergieran del barro para inmovilizarlos. La Llorona avanzó, levitando sobre el río, y su voz se volvió un susurro venenoso: «Tus hijos están conmigo ahora». Detrás de ella, el agua se agitó violentamente. Diego vio rostros deformes y espectrales de niños flotando, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. Sus cuerpos parecían entrelazados con las raíces del río, atrapados en un limbo macabro. El joven intentó gritar, pero su voz fue succionada por la neblina. El frío espectral lo envolvió, y la oscuridad comenzó a tragárselo poco a poco. «Ven conmigo, para que nunca más te abandone», dijo la Llorona, mientras extendía sus manos huesudas, gélidas como la muerte. Diego sintió como su cuerpo se hundía en el barro y luego en el agua oscura, rodeado de las sombras de aquellos niños perdidos. Su último pensamiento fue un grito silencioso, un pedido desesperado de ayuda que se perdió en la noche. A la mañana siguiente, los pobladores encontraron solo un sombrero flotando en la orilla del río. Y desde entonces, el llanto de la Llorona se hizo más profundo, más desgarrador, como si aquella alma en pena hubiese cobrado una nueva víctima para su eterno tormento. Los que viven en San Miguel del Río aún susurran: «Escuchen el río cuando la noche cae, si oye su llanto, huye, porque la Llorona está cerca, buscando otro hijo perdido para llevarse con ella». La maldición del cementerio de San Miguel. La leyenda de la Llorona no terminó con Diego. Su desaparición solo fue el principio de una noche que cambiaría para siempre a San Miguel del Río. Pasaron semanas y el pueblo se sumió en una inquietante calma, rota solo por el llanto fantasmal que emergía del río en las noches sin luna. Pero aquella noche, la sombra de la Llorona no se limitó al agua, se trasladó al viejo cementerio, un lugar olvidado y maldito que se encontraba en lo alto de una colina, rodeado de árboles retorcidos y lápidas cubiertas de musgo. 4 jóvenes del pueblo, Ana, Carlos, Martín y Lucía, curiosos y temerarios, decidieron investigar el misterio. Los relatos de la desaparición de Diego y los cuentos de la aparición de la Llorona les habían despertado una mezcla de miedo y fascinación. Así que, armados con linternas y nervios de acero, se adentraron en la niebla que cubría el cementerio esa noche. El viento susurraba entre las tumbas, trayendo consigo un olor a tierra removida y podredumbre. A lo lejos, se escuchaba un lamento, primero un gemido lejano, luego el llanto agudo y triste de una mujer que parecía desgarrar el alma misma. De pronto, un frío sobrenatural se abatió sobre ellos. Las linternas comenzaron a parpadear y la niebla se espesó hasta volverse casi sólida. La voz de la Llorona resonó con fuerza, haciendo eco entre las lápidas. «¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?». Los jóvenes se miraron aterrados, pero la curiosidad los impulsó a avanzar.
En el centro del cementerio, bajo un viejo árbol retorcido cuyas raíces parecían garras, apareció la figura espectral de la mujer de blanco. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su llanto ahora tenía un tono más oscuro, casi como un canto de muerte. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a escuchar susurros que provenían de la tierra misma. Voces infantiles, distorsionadas y desesperadas, los llamaban por sus nombres, prometiéndoles compañía y paz. Ana sintió que una mano invisible la rozaba, helando su piel. Carlos quiso correr, pero sus piernas no respondían. Martín intentó gritar, pero solo salió un hilo de voz. Lucía cayó de rodillas, incapaz de moverse. La Llorona se acercó flotando lentamente, y sus lágrimas se convirtieron en charcos oscuros que brotaban del suelo, enredándose en las raíces del árbol como serpientes vivientes. Su voz era un cántico malévolo que hacía temblar el aire. «Venid, hijos míos, al fin estamos reunidos». De la tierra comenzaron a emerger manos huesudas, agarrando tobillos, subiendo por las piernas de los jóvenes. Sus gritos se apagaron en la noche mientras la niebla los envolvía, disolviéndolos en la oscuridad. Cuando los habitantes del pueblo llegaron al cementerio al día siguiente, solo encontraron las linternas tiradas sobre la tierra húmeda y 4 tumbas recién abiertas, sin nombre ni fecha, bajo las raíces del árbol maldito. Desde entonces, el lamento de la Llorona resonó con una fuerza terrible. Sus lágrimas negras corren por el suelo del cementerio, y nadie osa acercarse al árbol retorcido, donde sus hijos esperan en silencio, atrapados para siempre en la eternidad. Los que han escuchado su canto dicen que si prestas atención en las noches de luna nueva, puedes oír los pasos de los que desaparecieron, siguiendo a la Llorona en su eterno y macabro llanto. El secreto oscuro bajo el cementerio. Tras la desaparición de los 4 jóvenes, el pueblo de San Miguel del Río quedó sumido en un miedo paralizante. Nadie se atrevía a hablar de la Llorona en voz alta, y menos a acercarse al cementerio maldito. Pero una anciana llamada Doña Isabel, la curandera del pueblo, sabía más de lo que decía. Una noche, bajo el susurro del viento y el brillo mortecino de una luna pálida, convocó a un pequeño grupo de valientes. Su nieto Julián, el sacerdote del pueblo, y un chamán venido de tierras lejanas. En el centro del cementerio, frente al árbol retorcido que se había convertido en el epicentro de la maldición, Doña Isabel comenzó a relatar la verdadera historia de la Llorona. Hace siglos, esta mujer no fue siempre un alma en pena. Era una hija del agua, una sirena que habitaba las profundidades del río, protectora de las almas de los niños no nacidos y guardianes de las aguas sagradas. Pero su corazón se corrompió, continuó Doña Isabel, cuando un hombre mortal la traicionó, prometiéndole amor eterno y abandonándola embarazada. En su desesperación, entregó su alma a un demonio del inframundo para vengarse y evitar el abandono. El demonio aceptó, pero la condenó a perder todo lo que amaba, sus hijos, su cuerpo y su vida mortal. Transformada en una criatura espectral, su lamento quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a buscar eternamente a sus hijos perdidos, mientras el demonio alimentaba su ira y su dolor para sembrar terror en las almas desprevenidas. El chamán, con voz profunda y temblorosa, explicó que el árbol maldito que crecía en el cementerio era en realidad el sello que contenía la esencia del demonio, una puerta entre dimensiones donde las almas de los niños atrapados yacen entre el mundo visible y el abismo. El sacerdote, con una Biblia vieja y gastada, comenzó a rezar mientras Doña Isabel y el chamán trazaban símbolos antiguos en la tierra alrededor del árbol, intentando contener la energía oscura. Pero la Llorona apareció, más aterradora que nunca. Sus ojos eran brasas ardientes, sus lágrimas ahora fuego líquido que quemaba el aire. Su llanto se convirtió en un grito ensordecedor que hacía temblar la tierra. «Jamás romperéis mi maldición», vociferó. «Mis hijos y yo reinaremos en la oscuridad para siempre». La batalla espiritual comenzó. Las raíces del árbol se retorcían como serpientes vivientes, intentando atrapar a los presentes. El chamán lanzó conjuros y la curandera invocó a los espíritus ancestrales. El sacerdote levantó la cruz y proclamó palabras de exorcismo. Después de horas que parecieron eternidades, la figura de la Llorona fue envuelta en una luz espectral que comenzó a consumirse lentamente, y el árbol maldito se secó y cayó, liberando una nube de almas que ascendieron al cielo. Pero antes de desaparecer, la voz de la Llorona resonó como un eco distante. «El demonio no muere, y siempre habrá nuevos hijos para llorar». San Miguel del Río recuperó la calma, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en sus almas.
Y aunque el árbol cayó, el río siguió susurrando, y el llanto de la Llorona permaneció, un recordatorio eterno del pacto oscuro y la tragedia sin fin. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Las marcas de la Llorona. Después de la caída del árbol maldito y la aparente derrota de la Llorona, San Miguel del Río parecía respirar un poco más tranquilo. Pero quienes tuvieron el infortunio de verla sabían que la maldición no se había ido, simplemente había cambiado de forma. Entre los pocos que sobrevivieron a ese terrorífico encuentro, estaban Lucía y Carlos, dos de los jóvenes que lograron escapar del cementerio aquella fatídica noche, aunque a un precio terrible. Quedaron marcados con una señal indeleble, una sombra oscura que crecía bajo su piel y en sus almas. Lucía despertó en la orilla del río, con el cuerpo entumecido y un dolor profundo en el pecho. Al mirarse la mano, vio una mancha negra que parecía palpitar, extendiéndose como raíces bajo su piel. Por las noches, escuchaba susurros que le llamaban, y en sus sueños veía a la Llorona, sus lágrimas de sangre recorriendo su rostro espectral. Carlos, por su parte, comenzó a perder la noción del tiempo y de la realidad. En sus ojos aparecían reflejos de figuras infantiles y sombras que nadie más veía. Su voz a veces se quebraba con un lamento que no era suyo, y una presencia invisible parecía seguirlo a donde fuera. Ambos buscaron a doña Isabel, quien les explicó con pesar que la marca era una llamada, un vínculo oscuro que la Llorona había dejado para reclamar sus almas en el futuro. Era una maldición que no se veía, pero que consumía lentamente la voluntad de quienes la portaban. Los síntomas empeoraban, dolores inexplicables, apariciones, voces que solo ellos oían, y una tristeza infinita que se clavaba como un puñal en sus corazones. La gente del pueblo empezó a evitarlos, temiendo que la sombra de la Llorona se extendiera. Una noche, Lucía decidió enfrentarse a su destino. Guiada por visiones y susurros, volvió al cementerio, ahora convertido en un lugar aún más lúgubre y silencioso. Allí, bajo la luz tenue de la luna, vio a la Llorona, no como antes, sino como una presencia oscura y cruel, que le extendía las manos diciendo: «Ven conmigo, hija de la traición, tus días están contados». Carlos intentó detenerla, pero la sombra dentro de Lucía creció y la apartó con una fuerza que no parecía humana. En un último acto de valentía, Carlos lanzó un objeto sagrado que doña Isabel le había dado, una cruz tallada en madera de olivo, bendecida con oraciones ancestrales. El grito de la Llorona resonó como un trueno y la figura se desvaneció, dejando atrás un silencio aterrador. Lucía cayó al suelo, exhausta pero libre, aunque la marca negra seguía visible en su piel, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Desde esa noche, Lucía y Carlos dedicaron sus vidas a buscar la forma de liberar a quienes estaban marcados, convirtiéndose en guardianes y protectores del pueblo, vigilantes eternos contra la sombra de la Llorona. Pero en el silencio de la noche, cuando el viento se detiene y el río calla, aún se puede escuchar un llanto lejano, frío y desgarrador, que recuerda a todos que la Llorona sigue allí, esperando su próxima víctima. El terror que la Llorona sembraba en San Miguel del Río no había hecho más que crecer. Con cada noche sin luna, su presencia se hacía más fuerte, y su hambre de almas se volvía insaciable. Ya no solo buscaba a los curiosos o los incrédulos. Ahora, arrastraba consigo a quienes se cruzaban por accidente o destino en su camino. Esa noche, el pueblo estaba cubierto por una neblina espesa, y el viento parecía susurrar advertencias que nadie escuchaba. 5 personas, un grupo variado de habitantes y forasteros, caminaron cerca del río sin saber que estaban siendo observados por la figura espectral que se ocultaba entre las sombras. Primero apareció un niño, de mirada perdida y sonrisa torcida, que los llamó desde la orilla con una voz dulce y engañosa. Cuando uno de ellos, una mujer llamada Teresa, intentó acercarse, el suelo bajo sus pies se abrió como una boca hambrienta. De las profundidades emergió la Llorona, más aterradora que nunca.
Sus ojos brillaban como carbones encendidos, su vestido goteaba un líquido oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, y sus manos, deformes y huesudas, temblaban de un poder infernal. Las 5 víctimas intentaron correr, pero la niebla se convirtió en un muro intangible que los mantenía atrapados. El llanto de la Llorona se transformó en un cántico lúgubre que resonó en sus mentes, haciéndolos perder la noción del tiempo y la realidad. Uno a uno, sintieron la fría garra invisible de la Llorona rozar sus almas, robándoles la voluntad y sumergiéndolos en un sueño profundo. En ese trance, fueron transportados a un lugar sin tiempo ni espacio. Un banquete macabro bajo el árbol maldito, donde rostros de niños espectrales los miraban con ojos vacíos y susurraban secretos que helaban la sangre. Allí, en ese banquete de almas perdidas, la Llorona se alimentaba de sus miedos y su desesperación, alimentando su fuerza oscura, creciendo más poderosa con cada alma capturada. Teresa despertó al borde del río, sola y temblando, con una marca negra en su muñeca, la misma sombra que había consumido a los otros. Su voz era un eco lejano, y su corazón latía con un peso insoportable. La Llorona no había terminado. Su lamento era ahora una advertencia. Nadie en San Miguel del Río estaba a salvo, porque ella había abierto las puertas del inframundo para traer un ejército de almas perdidas, y su llanto resonaría eternamente, reclamando nuevos hijos para su macabro banquete. El ritual de la última esperanza. El pueblo de San Miguel del Río estaba al borde de la desesperación. La maldición de la Llorona había crecido hasta un punto insoportable. Las desapariciones aumentaban, el llanto espectral rompía el silencio de la noche, y las sombras parecían devorar la esperanza. Lucía y Carlos, marcados por la maldición pero determinados a salvar a su gente, se reunieron con doña Isabel, el chamán y el sacerdote para preparar un ritual ancestral, la última esperanza para desterrar a la criatura oscura que había destrozado sus vidas. El ritual debía realizarse en la noche más oscura del año, cuando el velo entre los mundos estaba más delgado, y bajo el árbol caído del cementerio maldito, ahora convertido en un altar macabro cubierto de símbolos grabados con sangre seca y raíces negras que aún respiraban. Antes de comenzar, cada participante debía ofrecer un sacrificio, no de vida, sino de esencia vital, un fragmento de su alma que la protegería y mantendría unido el círculo sagrado. Las velas negras y rojas se encendieron, esparciendo una luz vacilante y fantasmal. Doña Isabel cantó en lenguas olvidadas, mientras el chamán trazaba símbolos con polvo de huesos y tierra bendita. El sacerdote recitaba oraciones entrecortadas, su voz temblorosa luchando contra el viento que parecía querer apagar las llamas. De repente, la tierra tembló y un grito horrendo desgarró el aire. La Llorona apareció, más terrible que nunca, envuelta en llamas oscuras que consumían todo a su alrededor. Sus lágrimas ahora eran ácido que corroía la tierra, sus ojos eran pozos sin fondo que absorbían la luz. Su voz, un lamento demoníaco, llenó el cementerio. No podéis romper mi maldición. Soy la muerte de los hijos olvidados. Lucía, con la marca negra brillando como un corazón corrupto, dio un paso adelante y con voz firme pronunció las palabras finales del conjuro. En ese instante, Carlos y los demás cerraron el círculo, uniendo sus fuerzas para encerrar a la Llorona en un prisión espiritual. Una cadena de fuego negro surgió del suelo, envolviendo a la criatura en un tormento eterno. Sus gritos se convirtieron en ecos distorsionados mientras la luz consumía su figura y el árbol maldito se desintegraba en cenizas. Pero cuando la última llama se extinguió, solo quedó un susurro helado en el viento. Esto no es un adiós. La Llorona siempre regresará con más hijos para llorar. San Miguel del Río quedó en silencio absoluto, marcado por la batalla que había librado. Los sobrevivientes sabían que la oscuridad había sido contenida, no destruida, y que la leyenda de la Llorona viviría para siempre, un recordatorio macabro de que algunas almas no encuentran descanso jamás.